Curso de Derecho Procesal Penal, clase número 14. Tema: audiencias de debate. Parte 1. El objetivo de la clase es que el estudiante pueda comprender a través de esta clase la participación que tiene cada uno de los sujetos procesales que intervienen en el desarrollo de las audiencias de debate. En la sala de audiencias comúnmente se define como el espacio físico que ocupa un tribunal, que en el centro del entorno físico se ubican los jueces o el tribunal. En la parte izquierda o derecha se ubica el Ministerio Público y en la parte de enfrente del Ministerio Público se ubica la defensa y el imputado. La defensa puede ser de carácter pública, que es a través del Instituto de la Defensa Pública Penal y se denomina abogado defensor de oficio, o puede ser una defensa particular y en este caso, por experiencia, se ha tenido que cuando se ejerce la defensa particular, generalmente intervienen dos abogados, juntamente que están en el área donde ellos se ubican con el imputado. Frente al tribunal se colocan sillas para que pueda ingresar el público en general. Comúnmente, en la mayoría de casos, dentro del público se encuentran los familiares del acusado o los familiares de la víctima. Y cuando el caso es de impacto social, generalmente se encuentran periodistas y medios de comunicación social. El poder de disciplina lo ejerce desde el inicio de la audiencia el presidente del tribunal. De conformidad con lo que establece el artículo 358 del Código Procesal Penal, el presidente del tribunal, por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, podrá disponer el alejamiento de las personas cuya presencia no fuere necesaria. También corregir en el acto con arresto hasta de 5 días o multa las infracciones que se cometan, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencias. La medida será dispuesta por el tribunal si el infractor fuere el representante del Ministerio Público, el acusado, su defensor, el querellante, las partes civiles o sus mandatarios. En este caso, cuando menciona tribunal, es que lo tienen que evaluar los 3 jueces que conforman el tribunal. Ahora bien, si fueren las partes civiles o el querellante, podrán nombrar sustituto y si no lo hicieren, se tendrán por abandonadas sus intervenciones. Si fuere el caso, el acusado, en el caso del acusado, cuando éste comete alguna infracción dentro de la audiencia, entonces se retira al acusado y por un momento se continúa la audiencia solo con el abogado defensor, pero se retira a una sala contigua para que él pueda escuchar lo que acontece en el desarrollo de la audiencia y que los jueces lo tengan a la vista, ¿verdad? Y también las partes procesales. También existen deberes de los asistentes, quienes tienen el deber de permanecer respetuosamente y en silencio mientras no están autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. Se encuentra también prohibido el ingreso de cámaras fotográficas, videos o grabadoras, armas u otros elementos aptos para causar malestar y ofender. O también está prohibido adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro. Y está prohibido producir disturbios o malestar de cualquier modo, opiniones o sentimientos. Generalmente en las audiencias de debate, las partes, por ejemplo, el imputado se mira cuando está declarando algún testigo
y voltea a ver a los familiares y entonces hacen gestos como que no está diciendo la verdad o como que se quieren reír del testigo. Estos gestos y estos modos de actuar o de manifestar sentimientos está prohibido, y entonces el presidente del tribunal, al observar estas circunstancias, tiene que llamar al orden y prohibirles hacer manifestaciones de esa naturaleza. En virtud de ello, generalmente se abre el debate, lo realiza el juez presidente del tribunal, informa al imputado de los derechos que le asisten durante las audiencias de debate. Seguidamente se ordena por parte del tribunal que el fiscal del Ministerio Público le dé lectura a la acusación, de lo cual el presidente del tribunal indica al acusado que ponga atención y que si necesita expresar algo debe levantar su mano al concluir la intervención del Ministerio Público. Con la lectura de la acusación también el fiscal debe indicar qué medios de prueba son los que va a presentar para conocimiento del tribunal. Generalmente debe hacer un relato de los medios de prueba, empezando por los peritos, seguidamente los testigos y por último los documentos. Al haber escuchado la acusación del Ministerio Público, el presidente del tribunal le otorga la palabra a la defensa para que haga uso de su derecho de audiencia y pueda indicar cómo desvirtuará los hechos de la acusación y cuál es su teoría del caso o su estrategia de defensa, presentando la forma en que se realizará el diligenciamiento de sus medios de prueba, de igual manera que lo ha hecho el fiscal del Ministerio Público. En la práctica judicial, generalmente el defensor no presenta medios de prueba bajo el argumento de que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público y que su patrocinado, en base al artículo 14 de la Constitución Política de la República y 14 del Código Procesal Penal, es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, por lo que quien lo está acusando debe acreditar con sus medios de prueba dicha acusación. Esto no es de todo cierto. Cabalmente sí lo refiere la Constitución y el Código Procesal Penal, que es inocente y se debe presumir su inocencia, pero si el abogado defensor quiere desvirtuar los hechos de la acusación, tiene que tener algún medio de prueba. Entonces, esto es lo que se desarrolla en una audiencia de debate, que generalmente el defensor no aporta medios de prueba y entonces se procede a hacer el diligenciamiento de los medios de prueba. Previamente a esto, el presidente del tribunal le pregunta al acusado si es su deseo declarar en ese momento. Si manifiesta que sí, se le pasa al frente, en donde existe una mesa y una silla con un micrófono frente a los integrantes del tribunal, y el presidente le hace saber de sus derechos fundamentales. También le solicita sus datos de identificación personal. Dentro de sus derechos y advertencias legales que le debe hacer saber el presidente del tribunal previo a recibir la declaración del imputado, es que puede abstenerse a declarar y que si ya lo consultó con su abogado defensor sobre la conveniencia o no de declarar en ese momento. Si manifiesta que es su deseo declarar, también se le hace saber que se le amonesta para que diga la verdad, toda vez que lo que declare, diciendo la verdad, ayudará de mejor forma a solucionar su situación jurídica, y que puede rendir las declaraciones cuantas veces lo desee en el transcurso de la o las audiencias, por lo que se procede a rendir su declaración de los hechos imputados en la acusación. El presidente del tribunal debe velar porque el relato que esté realizando el imputado en su declaración tenga relación directa con los hechos de la acusación, pues existen casos en que los procesados se refieren a hechos que no son importantes para esclarecer
el hecho acusado, por lo que de este modo interviene el presidente del tribunal y le indica que no es querer coartar o limitarle su derecho a declarar, sino que debe de referirse a la acusación que le hace el Ministerio Público, porque muchas veces divagan las personas que están siendo procesadas en hechos que no tienen relevancia. Por ejemplo, que se levantó temprano ese día y que siempre se levanta a tal hora, pero ese día se levantó más temprano. Esas son circunstancias que no ayudan a esclarecer el hecho. Lo importante es que indique qué estaba haciendo el día del hecho y si fue y puede declarar. Como la acusación dice hora, lugar y fecha. Entonces él debe referirse a que en tal fecha, a tal hora y en tal lugar, él se encontraba ahí y pasó tal cosa. O bien puede ser que diga, en tal fecha, a tal hora, no se encontraba en ese lugar, sino que en otro lugar, que eso también es importante. Pero lo que se pretende es de que el presidente del tribunal le debe de indicar si está exponiendo cosas que no tienen relevancia para la investigación y para esclarecer los hechos de la acusación. Le puede indicar que se refiera específicamente a los hechos acusados para enderezar su declaración y de ese modo ahorrar tiempo para poder recibir los medios de prueba que se han sido ofrecidos por el Ministerio Público y que se encuentran presentes también, porque cuando se da inicio al debate oral y el presidente lo declara abierto, dentro del público se encuentran los medios de prueba, o sea, peritos, testigos, ¿verdad? Entonces, al escuchar la parte introductoria, viene el presidente y les dice que si pueden esperar afuera para irlos llamando uno en pos del otro. Ellos no tienen permitido escuchar lo que sucede en la audiencia del debate porque se puede contaminar la prueba y puede decir cosas que quizá no son ciertas, ¿verdad? Y lo que se pretenda tal vez es ajustar la acusación del Ministerio Público en el caso de los testigos de él, por ejemplo. Entre testigos también está prohibido que se comuniquen entre sí. Entonces el tribunal debe de cuidar que los testigos, luego que declaran, dejarlos en sala para que entre el siguiente testigo. En ese sentido, cuando ha rendido su declaración el imputado, se le pregunta por parte del presidente del tribunal: ¿quiere usted responder a preguntas que le pueda hacer la fiscalía o la defensa? Si él manifiesta que sí, entonces le otorga en primer lugar la palabra al fiscal y seguidamente al defensor. Si manifiesta que no, entonces le puede decir que pase a su lugar porque se van a recibir los demás medios de prueba.